Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este primer encuentro virtual de 100% Seguro en este camino hacia la conferencia anual de 100% Seguro que te hemos invitado a transitar mientras esperamos que llegue el tan ansiado 16 de marzo para poder encontrarnos una vez más, pero de manera presencial como nos gusta. Por lo pronto, hoy en esta primera experiencia virtual tenemos una mesa de lujo con 4 CEOs de compañías líderes del mercado asegurador argentino. Yo voy a estar preguntándoles, pero también pueden hacerlo ustedes, como a través del chat que tienen en nuestro canal de YouTube, nos pasan las preguntas y yo se las voy a poder trasladar a ellos. Así que si les parece, ya presentamos, como les decía, este panel de lujo que desde ya les estamos muy, pero muy agradecidos que cada uno de ustedes puedan estar virtualmente en este primer encuentro. Me refiero a Alberto Grimaldi, CEO del Grupo Asegurador La Segunda, Roy Humphrey de Experta Seguros, Andrés Cuantín de Mercantil Andina y Alejandro Simón del Grupo Sancor Seguros. La verdad, como les digo, un lujo, un verdadero lujo, así que muy agradecidos de que estén los 4 hoy acá. Nos metemos de lleno en esta entrevista virtual que vamos a hacer en esta mesa de café. Y Alberto, arranco con vos. Hablando de mesa café, lo hablamos días atrás. La última vez que nos vimos presencialmente era arriba de un escenario tomando un café en el Enseguros del año pasado. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo está La Segunda? Contanos un poquito este panorama ante tanta incertidumbre en esta crisis de salud que estamos viviendo. Bueno, gracias por invitarnos. En principio es un placer compartir con CEOs, colegas y amigos, por otra parte. Yo estoy bien, gracias a Dios, mi familia está bien y Rosario se está complicando un poco, la región se está complicando un poco, se han acelerado los contagios y empiezan naturalmente cuando esto ocurre a preocupar la situación de capacidad de camas y para dar la respuesta que se requiere. Rosario y la provincia de Santa Fe tienen y han tenido una política muy fuerte en materia de salud y como consecuencia tenemos bastantes ámbitos y espacios de atención. De todos modos, bueno, también es normal y habitual en estos periodos que haya necesidad esencialmente de camas en el ámbito de UTI para atender otras enfermedades que no sean COVID. Yo comentaba recién con los colegas que hasta hace 6, 7 días atrás teníamos el 60% de las camas ocupadas en UTI y solo el 8% eran por COVID. Pero bueno, de hecho hay una preocupación y es creciente, ¿no? Así que sé que, o hemos leído que se están revisando incluso y analizando la posibilidad incluso hasta de retroceder alguna fase. Vamos a ver qué pasa para ver si se puede evitar un poco la circulación, por lo menos por 14 o 15 días más. Y en nuestra organización estamos bastante bien. Hemos tenido, a pesar de esta pandemia, un buen cierre de ejercicio, una muy buena evolución de negocios. Hemos podido alcanzar en general la mayoría de los objetivos que nos habíamos planteado. Nosotros estamos cerrando un periodo de planificación 2013-2020. Fuimos bastante arriesgados, naturalmente está en el espíritu de todos quienes estamos acá, el de administrar riesgos, pero plantearte un plan estratégico 2013-2020 era bastante ambicioso y sin embargo, a pesar de los ajustes que hemos tenido que ir implementando y que es natural, hoy estamos alcanzando la mayoría de esos objetivos, no solo de evolución de negocios, de posicionamiento en el mercado, participación de mercado, posicionamiento en el mercado, sino también en el ámbito de sustentabilidad de la empresa, ¿no? Solvencia y evolución. Así que bien, muy bien, gracias por la pregunta. No, por favor, nos alegramos que los 4 estén bien, sus familias, la gente que trabaja con ustedes en las compañías. Y por supuesto también le estamos agradeciendo a las más de 300 personas que están conectadas en este momento compartiendo esta horita en la cual vamos a estar charlando de diferentes temas. Roy, recién nos daba Alberto un panorama completo de qué es lo que está sucediendo. Lo vivimos nosotros también aquí en Capital. ¿Cómo se adaptan las compañías de seguros a este contexto y cómo fue esa adaptación inicial? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos.
como mencionó Alberto, un placer compartir este panel virtual y este programa. La adaptación, bueno, obviamente todo el mundo, nadie la preveía, pero por suerte nos agarró muy bien parados en términos de la tecnología que ya teníamos incorporada a la compañía, y eso nos permitió adaptarnos muy rápido y muy ágilmente, pudiendo implementar los procesos de teletrabajo de manera inmediata a partir de que comenzó la pandemia y la cuarentena. Te diría que ese fue el efecto más significativo. Tuvimos que obviamente adaptar un montón de cuestiones, pero fundamentalmente los canales de comunicación, tanto los internos, con nuestra gente, con nuestra red social propia, pero también hacia afuera, con nuestra red comercial, con la red de paz, creando espacios de contacto. De hecho, le pusimos espacio productor a un canal que establecimos para poder comunicar todas las novedades que teníamos respecto de cómo iba evolucionando la normativa en materia de COVID, además de darle otro tipo de elementos para facilitar la comunicación, el trabajo a distancia, la contención, hablar de prevención, todos los aspectos que tenían que ver con lo que estaba sucediendo. Con lo cual, yo te diría, Hernán, que fue un proceso que nos iniciamos todos de la misma manera, pero que de alguna forma pudimos resolver muy rápidamente gracias al esfuerzo de los equipos de tecnología, de sistemas, recursos humanos y demás que rápidamente se pusieron a trabajar en equipo y muy fuertemente para adaptarnos a esta nueva realidad. Muchas gracias por tu respuesta. Andrés, en este escenario en el cual nos encontramos cada uno en nuestras casas con este distanciamiento social, bueno, por supuesto que el mercado tiene un protocolo que puede cumplir, pero también es bastante restrictivo. No es la normalidad que estábamos acostumbrados. ¿Cómo hace una aseguradora, que este es un negocio de personas claramente, para poder relacionarse tanto con los asegurados como con los productores asesores? Bueno, gracias por la invitación, Hernán. Un saludo a todos, Alejandro, Alberto y Roy. Un placer compartir esta charla con ustedes. Bueno, como decía Roy, yo creo que arrancamos de una manera en la cual superamos expectativas. Si alguien nos preguntaba si esto era posible el 20 de marzo, hubiéramos dicho que todavía no, y sin embargo hemos estado a la altura de las circunstancias, en nuestro caso también trabajando remoto, y lo más importante que pudimos lograr es que de manera remota cada productor asesor estuviera atendido por la misma persona y de la misma manera que lo estaba de manera presencial. Eso fue algo importante porque no tuvimos que cambiar interlocutor, ni fue a un interlocutor centralizado, sino que cada productor siguió teniendo su interlocutor válido, su ejecutivo de cuenta, la persona de siniestros que lo atendía, y lo cual se logró una sinergia muy importante en esos momentos que ahora parecen lejanos, pero eran críticos. ¿Cómo se resuelve? El vínculo va a seguir siendo lo más importante, el vínculo entre la aseguradora y el productor. De hecho, este vínculo ha sido fundamental en la relación con los asegurados. Los productores han jugado un papel muy importante. Y el vínculo personal, yo creo que lo que cambia en parte que va a empezar a ser un poco más híbrido en su comunicación, es decir, en la forma de comunicarse, va a ser mucho menos, estamos hablando de cuando esto pase o vaya pasando, digamos, va a ser a nivel personal y a nivel digital, y cuando digo digital va a ser vía de comunicaciones digitales, telefónico, WhatsApp y muchos elementos digitales, pero el vínculo va a seguir siendo la parte más importante de este mercado y de este negocio, y va a ser importante este contacto híbrido, tanto en el contacto asegurado-productor como productor-compañía. Ahora, Alejandro, que lo tenemos por allí. Alejandro, ¿cómo está impactando toda esta situación que vienen a describir todos tus colegas en lo que hace al negocio, ¿no? ¿Cómo ha impactado inicialmente y cuál es el impacto que podemos estar viviendo hoy? Bueno, Hernán, primero muchas gracias por la invitación. También un saludo a todos mis colegas y felicitaciones porque las empresas que representan han demostrado, como bien explicaron, y creemos que nosotros de la misma forma, una adaptación rápida y necesaria al nuevo contexto. El negocio, sin ningún lugar a dudas, el mayor impacto tuvo que ver, en un primer momento con desafíos operativos, tecnológicos,
En nuestro caso, al igual que alguno de mis colegas comentó, teníamos procesos ya de refuerzos o de trabajo de protocolos para casos de emergencia. Obviamente nunca pensamos que íbamos a tener que llevarlos a la práctica de una manera como se dio, pero han funcionado muy bien. Realmente no podemos quejarnos de la respuesta que han tenido todos nuestros empleados y fundamentalmente todos nuestros productores asesores, que son en definitiva quienes más tienen que llevar adelante la tarea de contención a los asegurados, de retención de cartera, por supuesto, pero de contención humana también en momentos de tanta angustia, ¿no? Por eso también de alguna forma quisimos agradecerles a todos ellos, a los nuestros, por supuesto, pero a todos los productores asesores del país a través del mensaje de la campaña televisiva que hemos lanzado hace algunas semanas. Respecto del impacto macro en el sector, sin duda lo más fuerte tiene que ver con el volumen, ¿no es cierto? En un rubro que está claramente relacionado con el PBI. Cuando el PBI crece, el seguro le va bien en términos de producción. Cuando el PBI cae como un piano, como está ocurriendo ahora, el sector asegurador también se resiente. Y si uno analiza la evolución de las primas frente a la inflación, claramente han habido algunos rubros que no han sufrido, como el caso de seguros agropecuarios. Nosotros estamos hoy a la noche lanzando la próxima campaña, pero en términos generales los rubros más vinculados al consumo interno, como es automotores o al trabajo registrado, como son las ARTs, han tenido un impacto muy fuerte que en nuestro caso, como veníamos ya creciendo muy por encima de la media del mercado, pudimos compensarlo con nuevas operaciones, pero sin duda que a nivel general el mayor impacto se da en la producción y por supuesto en cuestiones vinculadas a la cobranza, pero que yo creo que, y nuevamente gracias en gran medida a nuestros productores asesores, sufrió mucho menos de lo que se preveía en un primer momento. Ahora, Roy, te hago una consulta, porque yo los escucho y primero y principal veo que tiene el mercado una fortaleza muy grande que ha sido la capacidad de adaptación. Se ha podido adaptar a este momento. Días atrás hacíamos una entrevista con un especialista en tecnología que nos decía que el mercado asegurador finalmente estuvo mucho más preparado de lo que se preveía. Ahora, Roy, en ese contexto, seguramente en 2019 planificaron un 2020. ¿Qué cambiaron? ¿Qué tuvieron que modificar como consecuencia de este contexto? Muy interesante tu pregunta. Y ato un poco con lo que contaba Alejandro recién. Nosotros, de alguna forma, este año lo encaramos. Primero, punto uno, tratando de ver cómo administrábamos y nos adaptábamos a esta nueva realidad. Y el primer esfuerzo fue, bueno, hay que continuar con las operaciones. Nuestra red comercial tiene que seguir teniendo soporte. Tenemos que mantener la diaria del negocio. Pero por supuesto que el segundo tema era, bueno, tenemos que darle continuidad a los proyectos que teníamos previstos para este año. Y justamente este año teníamos como compañía un proyecto importantísimo que era el lanzamiento de autos, la cobertura de autos. Con lo cual todo nuestro esfuerzo y nuestra gente fue, bueno, no podemos cambiar ninguna fecha, vamos a seguir adelante con lo que habíamos previsto. Y en este mix, digamos, de nueva realidad de trabajo, trabajo remoto, reuniones virtuales, Zooms, desarrollo de sistemas y demás, la verdad que pudimos cumplir con nuestro calendario y con nuestro proyecto más importante, que era en el mes de julio tener en la calle el producto de automóviles de la compañía. Esto te lo cuento como un ejemplo, digamos, de esta dualidad que se dio este año respecto de poder decir, bueno, primero tengo que continuar trabajando, nuestra gente tiene que trabajar, nuestra red comercial tiene que seguir cumpliendo su función, nuestros PAS tienen que tener soporte y al mismo tiempo poder seguir adelante con nuestra misión este año, que era el lanzamiento de automóviles. Sí, eso es un poco lo que uno ha podido ver a lo largo de estos meses, ¿no? De qué manera, como mencionaba antes, el mercado asegurador se ha adaptado, pero también ha seguido innovando, también ha seguido dando propuestas tanto a los productores asesores como a los asegurados, con lo cual es algo que habla muy bien. Pero no lo quiero contar yo, quiero preguntarte a vos, Alejandro, porque no solamente vos sos el CEO del grupo Sancor Seguros, sino que también sos el presidente de Adira.
Y me gustaría conocer qué balance haces vos de lo que ha sido la respuesta del mercado asegurador, pensando en los asegurados, en este contexto, que fue muy particular y muy difícil. Yo creo que fue muy positiva. Realmente comparto lo que se mencionó, que el mercado estaba más preparado de lo que nosotros mismos pensábamos cuando se desencadenó en pocas semanas este contexto que hoy enfrentamos. Y por supuesto que hay rubros, como mencionaba antes, que sufren más, los vinculados al consumo interno, otros más vinculados al dólar, han tenido una mejor performance relativa, pero en términos generales hemos logrado como industria llegar con la misma. A ver, nunca es exactamente igual, por supuesto, que la presencialidad, pero de la mejor forma posible a partir de procedimientos, de reconvertir productos, de ofrecer coberturas adicionales, de ser más flexibles en términos de fechas de pago, de vencimientos, en muchos casos posponiendo ajustes de tarifa. En definitiva, de muchas formas yo creo que el mercado estuvo a la altura de las circunstancias. Por supuesto, así como hay rubros que sufrieron más y otros que lo hicieron menos, hay empresas por una cuestión de distribución geográfica o de distribución por ramo o de tamaño, que claramente lo sufrieron de manera diferente. Y ahí es donde yo siempre hago la distinción, donde muchas veces empresas que se han comportado de una manera poco técnica o con propuestas poco sustentables o sostenibles en el tiempo, o haciendo por ahí la rueda de pagar siniestros viejos con primas nuevas, es en los momentos de crisis donde esa estrategia hace agua y bueno, y se evidencian o salen a la superficie problemas que venían de larga data y que por ahí, por debilidad institucional de nuestro mercado, no se aborda a tiempo por faltas de herramientas regulatorias principalmente, cuando debe hacerse en una etapa, en un estadio más temprano. Esos casos, lejos de preocuparnos, yo creo que son positivos para el sector asegurador en general, que se pueda ver quién venía haciendo bien las cosas desde antes y quién no, y en algunos casos que por ahí fueron impactados por un determinado nicho geográfico o producto, bueno, hay que hacer todo lo posible como industria para ayudarlos y respaldarlos. En el caso de Adira, yo entiendo que todos los miembros de la asociación han respondido con una contundencia excelente y se han acomodado a las circunstancias de la mejor forma y cuidando al productor y al asegurado. Tenemos muchísimos productores, asesores de seguros de todo el país conectados en este momento en nuestro canal de YouTube, escuchándolos muy atentamente. Y tanto para Alberto como para Andrés, arrancamos por Alberto, porque tenemos que organizarnos por estas cosas de que uno no se pisa virtualmente. La pregunta es, porque los cuatro lo han mencionado, ¿cuál fue el rol del productor asesor de seguros en este contexto? Alberto. Fundamental. Es decir, del mismo modo que el personal ha dado una respuesta satisfactoria, comprometida, aquellos que tenían que en poco tiempo ponernos a disposición la infraestructura que se corresponde para que en nuestro caso tengamos 1.500 personas trabajando en home office, y del mismo modo el productor. Fundamentalmente en lo suyo, es decir, en esto de hacer valer esa empatía, la confianza que se genera con el cliente, estar cerca, contener. Nosotros desde el inicio elegimos, como es habitual, una política bastante fuerte en materia de contención, de empatía, de flexibilidad, pero esencialmente no buscando decisiones de forma masivas, porque no ayuda, sino que estar al lado y junto con el productor en la situación que cada uno de los clientes vive.
Alejandro hizo un panorama recién realmente muy bueno de cuál a su criterio, y coincido absolutamente, ha sido la respuesta que ha dado el mercado en este aspecto. Y el productor en general lo ha hecho así, es decir, el estar cerca, el contribuir en el análisis y en la contención de las personas para ver cuál era su situación en particular, por lo menos así ha pasado con nuestros productores, y colaborando muy fuerte en la cobranza. Esto ha posibilitado, en nuestro caso, que prácticamente estemos aún en los peores escenarios con cobranza del 85-90%. Del mismo modo nos ha permitido darle una adecuada continuidad a los periodos de pago y en todo caso acelerarlos. Eso ha sido significativo. Por lo tanto, a nuestro criterio ha sido fundamental el compromiso asumido por el productor asesor de seguros, y esencialmente en este marco de contención, de empatía y de estar al lado en función de las necesidades que te tiene, como para trabajar junto con nosotros y dar la respuesta adecuada. Andrés, ¿cuál es tu visión? Y por otro lado, yo recién lo decía, tenemos muchos productores conectados. Algunos de ellos son productores nobles y como les propusimos que nos acerquen sus preguntas, nos hacen la siguiente consulta, ¿no? Mirando el escenario, el actual contexto que es difícil, ¿qué consejos les darías para crecer? Bueno, yo creo que arranco un poquito por la pregunta que nos hiciste acerca del rol de los productores. Para mí fue una confirmación. Para nosotros fue una confirmación de lo que siempre creímos de la importancia del productor en la relación con la compañía y con asegurado. Nosotros, tal es así que fue una confirmación que optamos por la medida en esta contención, no solo en la contención empática, emocional y de cobranza, sino que le dimos la flexibilidad tarifaria con una herramienta a disposición del productor sin previa consulta a la compañía. Confiábamos totalmente porque entendíamos que el productor es quien conoce la realidad de cada asegurado, y la verdad que el resultado fue muy bueno. ¿Cuál es la visión para crecer? Yo creo que primero hay como tres tipos de productores. Hay productores que estaban muy digitalizados, productores que estaban en camino a una digitalización y productores que todavía les costaba entrar en la digitalización de la operación. Yo creo que estamos ayudando desde la compañía a todos los grupos, pero especialmente a ese tercer grupo. Y creo que estando muy en contacto y viendo la realidad tan de cerca, porque lo que te comentan los productores básicamente, nunca hablaron tanto con sus asegurados como en este contexto. Si les llevaba un año hablar con todos los asegurados, en un mes y medio hablaron con todos los asegurados o con todos sus clientes. Así que estar cerca, conocer la realidad, es un periodo que viene de mucha sensibilidad. Esta cuarentena, no sé, lo emocional es muy sensible para todo el público y para todos los asegurados. Así que hay muchas posibilidades, haciendo simple las cosas, respaldándose en compañías que sean serias al momento de pagar, que cumplan, que tengan una operación flexible. Yo creo que hay mucho para analizar y para ver cómo vamos saliendo de esto, pero estando cerca y conociendo la realidad más que nunca de cada cliente que tienen ellos. Recién Alberto hablaba de la claridad con la cual Alejandro nos había contado acerca de cómo ha respondido el mercado asegurador a este contexto. Entonces voy a apelar nuevamente a esa claridad, Alejandro, que tenés, para preguntarte acerca de cómo ves la situación económica, ¿no? Porque claramente hoy la prioridad es la salud. Bueno, de hecho, yo estoy acá solo, lo tenemos a Leonardo aislado, porque no podíamos estar los dos juntos y teníamos que estar con distanciamiento. Así que claramente esa es la prioridad. Pero hay una situación económica que hay que administrar y un futuro que hay que tratar de planificar. Alejandro, ¿cómo ves vos la economía? Bueno, gracias. Trato de ser claro y de paso saludos a Leonardo también. Sin duda que la situación económica es crítica, es muy grave. Venimos acumulando situaciones, digamos, no sostenibles, ya que está de moda la palabra, pero realmente representa el cuadro macroeconómico de la Argentina hace muchos años. Por supuesto que la pandemia agravó toda esta situación. Básicamente los países como las empresas y como las familias tienen que ajustar a una restricción presupuestaria. Si entra 100, tiene que salir 100 o menos. Y eso tal vez es uno de los grandes
desafíos y temas pendientes de la Argentina, donde en los últimos 100 años, creo que fueron 7 u 8 los años en donde el Estado gastó menos de lo que ingresó, con lo cual, y fueron épocas de precios exorbitantes en las commodities que normalmente no ocurren. Entonces, en una situación que era insostenible y con una deuda pública que por primera vez en la historia se había defolteado en la propia moneda nacional, se tuvo que enfrentar esta situación crítica a nivel mundial de una pandemia y cuarentena que obligó a la gente a quedarse en sus casas, con todo el impacto económico que eso tiene hoy, con el 12-13% de caída en el Producto Bruto Interno, con una inflación que el año pasado estuvo rondando el 60%. Entonces, por supuesto que las perspectivas no son buenas para nada. De alguna forma, la decisión que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos de anunciar en el día de ayer o antes de ayer que iba a mantener las tasas de interés bajas por un largo periodo y que la tasa de inflación del 2% máximo dejaba de ser una variable dura para tener cierta flexibilidad. Eso impulsó hacia arriba el precio de las commodities. La soja, por ir a algo que es crítico para la economía argentina, empezó a repuntar en Chicago y seguramente ocurrirá lo mismo en nuestro país, y de alguna manera es una luz al final del túnel, igual que la reprogramación exitosa de la deuda externa y de la deuda local en moneda extranjera. Por nuestro lado, yo creo que la obligación que tenemos es seguir trabajando para aportar a la generación de riqueza, que es la única forma en que la Argentina salga adelante. Lo tenemos que hacer como industria, lo tenemos que hacer como empresas, a nivel empresas, a nivel Sancor Seguros. En el último ejercicio, en el ejercicio cerrado a junio, hemos lanzado 2 nuevas empresas, 2 nuevos integrantes de la familia del grupo Sancor Seguros. En noviembre, la empresa de retiro, Prevención Retiro, que busca apoyar al asegurado en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando concluye su largo periodo de productividad, y sin que la etapa pasiva implique dejar de serlo. Sin duda genera una mayor vulnerabilidad por razones naturales, donde el seguro tiene que estar presente, sobre todo en momentos donde se prevé que el sistema previsional argentino no tiene forma de seguir como está hoy vigente por muchos años más, es decir, los números claramente no cierran. Y hace pocas semanas hicimos lo propio con un banco digital, Banco del Sol, que es una forma también que nosotros encontramos para que nuestros productores crezcan. Vos preguntabas antes, y bien comentaban mis colegas, la forma de que los productores crezcan en el escenario pandemia y post-pandemia. Creemos que el instrumento financiero les va a permitir, por un lado, sinergizar con la venta de seguros y a su vez poder comercializar o participar de la comercialización de los productos financieros. Vamos a estar hablando, sin lugar a dudas, de las oportunidades, y estas que mencionabas vos y la que mencionaba Roy, acerca de nuevos productos e incluso novedades que hay también desde la segunda y desde Mercantil Andina. Las vamos a charlar acerca de oportunidades, pero me quedo con este diagnóstico que haces desde lo económico, porque una de las variables que se está viendo afectadas desde lo económico, pero también desde lo sanitario, tiene que ver con el empleo. Y Roy, te pregunto a vos, ante este escenario, ¿cuál impacto puede llegar a tener en el sistema de riesgo del trabajo? Y de paso te sumo una pregunta del público, porque nos preguntan qué pasará con el sistema de riesgo del trabajo en función de este incremento del teletrabajo, que entendemos todos que sin lugar a dudas va a crecer muchísimo con relación a lo que teníamos antes de la pandemia. Probablemente no sea igual que ahora, pero sin lugar a dudas no va a ser lo mismo a lo que era antes de marzo. Bueno, el mercado de riesgo del trabajo siempre decimos que es uno de los espejos más importantes que tiene en la economía para mirar el nivel de actividad. Y como contaba recién Alejandro, el escenario macro está sumamente resentido. Hay números muy concretos. De marzo a la fecha, el sistema de empleo registrado, que es quienes están hoy
bajo la cobertura de RT, ha perdido cerca de 300.000 trabajadores, es un número muy relevante. Tenemos un número muy importante también de gente que está suspendida. Con esto lo que te quiero resumir es que el mercado de riesgo del trabajo de alguna forma muestra muy rápidamente qué está pasando en la Argentina con la economía y fundamentalmente con el nivel de actividad y el nivel de empleo. Esto, por supuesto, es algo que esperando, digamos, la recuperación de la economía, y lo primero que queremos ver es, bueno, que vuelvan esta gente que está en situación de suspensión. Es más difícil recuperar empleo. Como señaló Alberto, también vimos problemas en la cobranza, pero que de alguna forma las compañías, nosotros, por ejemplo, tuvimos contacto con muchos clientes y con sus productores para poder de alguna forma viabilizar la situación, ofreciendo alguna forma de pago, descuentos, digamos, ayudas específicas para situaciones bien problemáticas que se dieron en este contexto. Y con respecto a la pregunta de cómo sigue el sistema con la situación de teletrabajo, bueno, se armó toda una normativa con respecto a teletrabajo que, como ustedes han visto, no ha generado en el mercado laboral no fue bienvenida desde el punto de vista de que la norma acompañe lo que es la realidad. Yo creo de todas formas que va a haber un porcentaje muy importante de empresas que van a recurrir a esta herramienta de manera definitiva. Y de alguna manera eso, traducido en términos de riesgo, disminuye el riesgo, tanto desde el punto de vista de lo que ocurre en el ámbito de trabajo como fundamentalmente el siniestro in itinere, que es hoy por hoy, o sigue siendo en el mercado de RT, de gran impacto, no solamente por la frecuencia, sino también por la intensidad del siniestro in itinere. Con lo cual yo les diría que a futuro, cuando tengamos claro el panorama post-pandemia y qué tan definitiva es esa herramienta de teletrabajo en el mundo laboral, esto rápidamente se va a reflejar en los mecanismos de cobertura, en la prevención, en cómo tenemos que comunicarnos con nuestros afiliados y, por supuesto, bueno, también seguir muy de cerca el tema del costo. Ahora, le pregunto a Alberto, porque el panorama, como comentaban recién tanto Roy como Alejandro, desde lo económico es complejo. La inflación siempre es un problema latente en la República Argentina, el tipo de cambio permanentemente amenazado y un mercado asegurador que tiene resultados técnicos negativos y los resultados financieros que no son los mismos que teníamos hasta ahora. Bajo ese esquema, ¿cómo se traza una estrategia comercial? A ver, es una broma, pero vale. ¿Sí? Yo celebré y felicité a Alejandro la claridad con la que se había expresado y vos como consecuencia le pediste que haga un análisis económico. Una cosa es ser administrador y gestor de riesgo y de cobertura de riesgo, otra cosa es ser mago en este país en algunas cuestiones. Pero va como una broma. De todos modos, estaba recordando, nosotros cuando esbozábamos los objetivos o ajustábamos los objetivos del periodo 19-20 y trabajábamos sobre los presupuestos a administrar, como es habitual y nos pasa a todos, levantábamos consultas respecto a cuál podían ser las expectativas en el tipo de cambio, en el aumento de los salarios, en el incremento de empleo o baja de empleo, en la inflación. Y si mal no recuerdo, hemos recibido desde más o menos marzo, abril, hasta octubre, noviembre, 3 o 4 cambios rotundos en materia de informes para poder trabajar y ajustar los presupuestos que se corresponden. Y en esta oportunidad estamos igual, es decir, primero vamos a tener en principio, y después de muchísimo tiempo, balances presentados en moneda homogénea como información principal. Y eso no es menor, y creo que es fundamental, por un lado, porque nos van a empezar a mostrar resultados técnicos que se acercan un poco más a la realidad, es decir, no va a haber resultados técnicos tan malos, no van a ser buenos,
porque es imposible, a pesar de que el último trimestre del ejercicio en la disminución de costos ha contribuido significativamente, producto de esta pandemia. Esa es una realidad. También es una realidad que muchos de los siniestros que no entraron, o juicios que no entraron en el último trimestre, y como es habitual, empiezan a entrar a partir de julio o agosto, cuando se empieza a mover esto, y eso hay que contemplarlo cuando uno analiza el resultado de un balance. Pero de todos modos, cuando analizás o presupuestás hacia el 2021, bueno, tenés como datos una probable inflación entre el 58, 65, 70, depende del ámbito en el que venga la información o la opinión. Tenés tasas promedios Valdar que no superan el 39, el 40 o el 41%, con lo cual, primer punto y fuerte, como lo has manifestado, tenés que pensar que los resultados técnicos tienen que mejorar significativamente, porque el resultado financiero, que habitualmente en función de los flujos que se administran y los importantes activos líquidos que las aseguradoras responsablemente administramos, que no son otra cosa que los fondos de prima y de reservas, así que no es nuestro, van a generar una renta que no va a alcanzar a cubrir esos mayores costos. Por lo tanto, hay que trabajar mejor técnicamente, hay que trabajar mucho más en la prevención, y allí hay un punto muy fuerte para el productor de seguros en una de sus principales actividades en asesoría, que tiene que ver con analizar la matriz de riesgo de cada uno de sus clientes junto con nosotros los aseguradores, y encontrar soluciones en materia de prevención y de mitigar esos mismos riesgos en materia de cobertura de seguros. Creo que es fundamental la función que allí tiene que desempeñar el productor asesor de seguros junto con sus clientes y nosotros con nuestra gente de suscripciones. Entonces, vamos a tener que trabajar mucho para mejorar, para ser competitivos, pero tratar de estar con resultados posibles. Vamos a estar, como bien manifestaron mis colegas, con un año muy difícil en materia económica, probablemente para todos aquellos que tenemos una presencia muy fuerte en todo el territorio de la República Argentina y esencialmente en el interior del país, en el sector agroindustrial, en el sector de economías regionales, toda vez que los commodities se reposicionan, se revalorizan, contribuye significativamente a eso. Pero bueno, no va a ser un año realmente fácil, de ninguna manera, nunca lo ha sido, pero en particular, por todo lo que aquí se ha citado. Así que vamos a tener que ser creativos, vamos a tener que trabajar codo a codo con nuestros productores, asesores de seguros y al lado de nuestros clientes, como siempre lo ha hecho, pero partiendo de la base de hacer el mejor análisis posible de la matriz de riesgo de cada uno de los clientes para dar la mejor respuesta, pero dentro del marco técnico que sea probable. Mira, yo no sé si no serás mago, pero que fuiste claro, fuiste claro. Y muy ¿Qué completo. espera? Yo Así estaba tratando de confundirte, pero... No, tenías toda la información, así que estaba muy bien. Andrés, te pregunto a vos, porque así como con Roy hablábamos acerca del teletrabajo, que llegó para quedarse, en muchas oportunidades con todos ustedes, incluso en nuestro programa, y por supuesto dentro del marco de nuestro evento, hablamos acerca de la tecnología, de la transformación digital, que claramente se vio acelerada con toda esta situación. Y creo que también tiene que ver con el esquema de costos, porque agiliza procesos, hace a las compañías más eficientes, por ende también más rentables. ¿Qué papel le estás viendo hoy a la tecnología dentro del mercado de seguros? Bueno, nosotros justo habíamos empezado hace 2 años un camino importante de transformación cultural y digital, y la verdad que esta cuarentena nos aceleró mucho los resultados y hizo que se anticiparan la finalización de la puesta en marcha de iniciativas que iban a llevar más tiempo. El papel de la tecnología va a ser fundamental. Yo creo que del panorama económico que plantearon tanto Alejandro como Alberto, hay una realidad, va a ser muy difícil. También tenemos otra realidad, el negocio del seguro no se mide por un ejercicio y nos toca como empresas acompañar en este difícil momento a nuestros asegurados y a nuestros productores.
Y cuando nos toca acompañar, digo, el mercado, cuando una actividad económica que sea chica, la verdad que los resultados técnicos debieran mejorar, pero sabemos que no va a ser así porque también, como decían, la actividad sea chica y somos muchos operadores y cada uno quiere una porción más grande de lo que tiene para tratar de mantener producción, y va a ser un año importante en el cual hay que optimizar sobre todo gastos y costos de operación. Y esa optimización de gastos y costos de operación viene a través de la tecnología. Y no solo la tecnología para la optimización, sino que ya es una realidad necesaria para este contacto híbrido entre productor y asegurado y productor y compañía que mencionaba anteriormente. Y ya la operación prácticamente va a ser toda digital. Nosotros, y creo que todos, pasamos a no imprimir ninguna póliza en todo este tiempo y a distribuirlas digitalmente debido a que era imposible concurrir a nuestras casas centrales para imprimirlo. Y sin embargo funcionamos y esas cosas llegaron para quedarse. Entendemos que hay zonas en las cuales todavía la impresión sigue siendo importante, pero si era un 70% lo que se imprimía, va a ser un 10-15% lo que estimamos que se va a terminar imprimiendo. Así que la tecnología trae un papel fundamental no solo para la optimización de costos, sino también para data analytics, para inteligencia artificial, para permitir y hacerle más fácil la atención a nuestros clientes y a nuestros productores. Es fundamental, creo que todos estamos en la misma. De hecho, los recursos de IT son recursos muy escasos en todo el mercado y todas las aseguradoras estamos como trabajo muy pendiente. Por suerte, esta cuarentena nos demostró, como dijimos anteriormente, que estábamos más preparados de lo que creíamos, pero sin dudas la tecnología juega un papel fundamental para lo que viene. El trabajo remoto yo creo que va a sufrir algunas modificaciones, no va a ser lo que esperamos, porque hay una realidad, el trabajo remoto también tiene en algunos casos una afectación importante en muchas de las personas que trabajan en la empresa, debido a que comparten eh, ambientes con otra parte de la familia, están los chicos. Se habla mucho a nivel internacional de armar coworking burbujas. Estas son como oficinas que las empresas van a tratar de alquilar de manera subpersonal muy cerca de los lugares de residencia por zona. Es decir, que lo que se va a tratar de evitar son los viajes largos que teníamos pre-COVID, debido a que el transporte público por mucho tiempo se va a ver imposibilitado de transportar la gente que transportaba, pero el trabajo remoto va a estar en un intermedio más volcado a lo que es ahora, un alto porcentaje de adhesión, pero no va a ser lo que es en esta cuarentena, como así tampoco el contacto va a volver a ser un poco más presencial. Hay que seguir un poco el ejemplo de los países latinos de Europa, como han evolucionado, y lo que se está hablando en esos países más de trabajo remoto, porque también es complicado en algunos casos que tu casa sea tu oficina, ¿no? En algunos casos es una ventaja, pero en algunas especialidades como las comerciales y las de operación de contacto con productores, es bastante complejo que la oficina sea tu casa. Así que yo creo que vamos a un esquema nuevo con varias alternativas, pero la tecnología, sin dudas, estos 6 meses hemos adelantado 2 años como mínimo en la instalación de medidas tecnológicas y de herramientas de tecnología. Roy, y en este marco donde la tecnología empieza a tener una importancia cada vez más fuerte, ¿de qué manera el productor asesor de seguros se inserta dentro de esta revolución tecnológica del sector? ¿Sí? ¿Cómo ves el futuro de la intermediación en este contexto? Bueno, coincido con lo que decía Andrés. Hay un concepto de que estar cerca es muy importante. Es parte de nuestro claim de campaña, que Experta te acompaña en todos lados. Yo creo que las compañías, sus principales desarrollos tecnológicos y lo que se llama la transformación digital justamente está apuntada a eso, a poder hacer las cosas más simples, más flexibles, estar cerca, como decía recién, establecer mayores canales de comunicación, y después en la transformación de procesos, que antes, me parece muy gráfico lo que contaba Andrés respecto de la impresión, como un buen ejemplo. Antes no tener una póliza impresa era algo inconcebible. Bueno, hoy las compañías trabajamos en
diseñar nuestras webs y nuestros sistemas y plataformas para que podamos cotizar, nuestra TER pueda emitir de manera rápida, ágil, para lograr tener la documentación necesaria a través de una app. O sea, yo creo que toda esta tecnología, que coincido que realmente el sector asegurador estaba trabajando, ya no es que empezó este año, sino que realmente empezamos hace algunos años a pensar distinto y a transformarnos, insisto, en esto de cambiar los procesos y hacerlos distintos y más fáciles. Nos posicionó muy bien justamente a lo que nos obliga el contexto actual. Pero yo creo que el mensaje en este punto creo que es, estamos cerca, tenemos las herramientas y estamos haciendo las cosas más fáciles en todos los procesos de aseguración, de cotización, de emisión, de inspección, siniestros, utilizando la tecnología como un gran soporte y una gran herramienta para la gestión del asegurado y de nuestros pasos. Bueno, estamos muy felices porque tenemos más de 500 personas conectadas, así que quizá esta hora que tenemos prevista se estire un cachito más porque es muy interesante escuchar a los cuatro. Alejandro, en este contexto de transformación digital, y te lo pregunto particularmente a vos porque en Sunchales ustedes tienen un hub de innovación como es el CITES, y en los últimos años ha aparecido una figura que ha empezado a tener relevancia en el sector, que son las InsurTech. Y mi pregunta tiene que ver con que si esas InsurTech vienen a ser un complemento de compañías de seguros, de productores asesores, o por el contrario pueden ser una potencial amenaza. ¿Cuál es la visión que tenés vos? Bueno, primero una breve aclaración, porque en CITES lo que nosotros desarrollamos principalmente son empresas de base biotecnológica y nanotecnológica, no están vinculadas al seguro, no obstante lo cual tenemos un fondo separado que presta atención sobre todo a lo que es fintech, y de ahí surgió el Banco del Sol, y a todo lo que pueda afectar de una manera u otra a la industria aseguradora y por supuesto al canal del productor asesor. Pero en ese sentido, amenazas y oportunidades son permanentes y tienen que ver con realidades, pueden venir por diferentes lados, ¿no? Por la forma en que se comporta la gente, por la manera en que se relaciona y que son cuestiones de tecnologías por fuera de la industria. Por ejemplo, si los autos pasan a ser autónomos, el riesgo va a estar más vinculado al equipo electrónico que al choque por una conducción humana, ¿no? Entonces el riesgo es diferente. Después, el impacto de las redes sociales puede influir en la manera de contratación, pero yo creo que yo siempre fui bastante refractario a ese tipo de esquemas, y no desde un punto de vista tecnológico, sino desde un punto de vista conceptual. Pues yo digo siempre, la tecnología es excelente, tiene que hacernos más eficientes, pero con la gente adentro, no con la gente afuera. Entonces, no se trata de si la plataforma puede amenazar o no amenazar, sino que hay que buscar la forma de alterar o de mejorar la manera en la que el productor se relaciona con sus propios clientes para que justamente no le sea una amenaza otro tipo de iniciativas que puedan surgir. De todas formas, casos como se me fue el nombre ahora de esta Lemonade y otros esquemas de crowd insurance no han tenido el éxito que se suponía. Google armó una plataforma, Google Insurance, después la tuvo que cerrar y estamos hablando de una de las empresas más exitosas del planeta. Yo creo que a la hora del siniestro la gente necesita una cara humana y en ese sentido nuevamente el productor asesor tendrá que adaptarse a la nueva realidad. Por ahí el perfil del productor asesor va a cambiar, pero de ninguna manera creo que está amenazado. En rubros como el de vida y salud, por el contrario, hoy hay una mayor participación del productor asesor del que había 20 años atrás, ¿no? Y la penetración del seguro de vida se vio disminuida en los países centrales justamente cuando muchas aseguradoras de vida trataron de reemplazar personas por bots o por máquinas. De manera que
En ese sentido, más allá de lo que tiene que ver con la tecnología, hay algo que está por arriba de la tecnología, que son los valores y los deberes morales, y en ese sentido tenemos que trabajar para que con la tecnología la gente esté mejor que antes. Comparto lo que decía por ahí Andrés en respecto de que la tecnología no es solamente vinculado al contacto, sino de puertas hacia adentro, porque claramente uno de los problemas de imagen que tiene la industria aseguradora tiene que ver con la eficiencia en la administración, los gastos de administración, y en parte vinculado también a los altos índices de fraude que hacen que el monto que el asegurado de buena fe recibe respecto de la prima que paga termina siendo inferior a lo que debería ser. Y en eso hay mucho para trabajar, en lo que hace inteligencia artificial y en lo que hace a cooperar entre diferentes aseguradoras. Sin duda que el tema de control y de cruce de información es fundamental. Lo que pasa es que lamentablemente los argentinos, y es una de las razones por las cuales el país está como está, retrocediendo en lugar de avanzando, tiene que ver con los personalismos. Yo creo que, siento vergüenza cuando observo que tenemos 7 cámaras aseguradoras en lugar de una sola o una federación. Motivos, 4 cámaras en seguros patrimoniales. Realmente, si uno no puede mejorar en la representatividad del sector, al menos yo creo que tenemos que hacerlo a nivel de cruce de información. Cada cámara tiene su propio proyecto de control de fraude. Perfectamente yo creo que se puede trabajar en iniciativas que tenemos que llevar adelante, que crucen a todas las aseguradoras del mercado y que puedan ayudarnos a ser más eficientes en diferentes rubros, en control de fraude, tal vez en algunas cuestiones vinculadas a inversiones, en cosas donde sin duda que sumando entre todos, donde no competimos, que es en definitiva lo que no está vinculado a lo comercial, deberíamos trabajar mucho más unidos. Absolutamente. ¿Cuánto nos falta en la Argentina y por supuesto también en nuestro mercado ese trabajo mancomunado sobre aquella agenda de temas comunes que tenemos? Así que comparto absolutamente tu diagnóstico. Y hablando de agenda, quiero hablar acerca del post-pandemia y proponerles un juego. Así que a cada uno les voy a preguntar que me tiren dentro de esa agenda que seguramente tienen a la mañana y chequean acerca de los temas sobre los cuales tienen que atender y tienen que planificar el futuro. Aquel que está primero. Alberto, arranco con vos. ¿Cuál es el tema que tenés número 1 dentro de tu agenda como CEO del grupo La Segunda? Bueno, claramente nosotros estamos poniendo mucho foco en materia de darnos los espacios abiertos de innovación, de generar a través de células ágiles con las que estamos trabajando, con nuestra gente, ese despertar de innovación y aprovechar esto que ya ha venido para quedarse con mucha fuerza. De hecho, como bien se ha manifestado, todos habíamos estado trabajando, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el desarrollo de nuevos proyectos asociados a eso y con encontrar respuestas apropiadas y estratégicas para que este importante avance que tenemos en las digitalizaciones terminen siendo aliados de todos nosotros. Yo creo que específicamente en materia del productor asesor de seguros, creo que a esta altura ya se ha dado cuenta que es un aliado que nos permite a todos mejorar tiempos, procesos, dar mejores respuestas a su cliente y al propio productor asesor de seguros, orientarse específicamente en su función principal y simplificar mucho más junto con la aseguradora mucho de los tiempos que destinabas a otras gestiones administrativas y con procesos bastante complicados. Por lo tanto, nosotros estamos en una permanente búsqueda de diferentes productos que nos permitan acercarles mejores respuestas a nuestros clientes en riesgos patrimoniales, en riesgos del trabajo, en vida, en retiro. También lo estamos haciendo en la conciencia del desarrollo en función del compromiso de la comunidad que tenemos con participaciones en algunas sociedades de investigaciones biotecnológicas. De hecho, hemos constituido una sociedad que se llama Detexmol, a través de la cual se han
realizados investigaciones y llegados a buen puerto para el desarrollo de kits tempranos para la detección del cáncer de útero y kits tempranos para la detección de COVID-19. De hecho, tenemos hoy ya en su última etapa de aprobación para ponerlos en producción en sociedades con algunos laboratorios. Y tenemos programas de hackathon abiertos para poder avanzar en procesos de esta naturaleza y encontrar soluciones para nuestra actividad principal, para mejorar nuestros procesos, pero también para, en el ámbito en el que mayor nos desenvolvemos, que tiene que ver con la agroindustria y con la salud, también poder estar dando respuesta. Eso es fundamental. Por supuesto, el día a día también hace que estemos trabajando en cómo mejorar las respuestas a nuestro propio personal. Es decir, creo que todos quienes estamos acá, estas organizaciones, en nosotros en particular, ponemos a las personas en el centro, no solo como clientes, sino como trabajadores de este ámbito, y sea cual fuera el lugar que nos ocupa, y creo que toda vez que podamos darnos mejores respuestas, formación, capacitación, también vamos a estar satisfaciendo como corresponde a los asegurados en esto, ¿no? Roy, en un momento vos te levantaste de tu escritorio, abrimos tu agenda. ¿Qué encontramos? En el puesto número 1, ¿cuál es el tema? Bueno, el ejercicio. Bueno, a pesar del contexto actual, que uno diría, bueno, primer tema, prestar atención al contexto, la realidad es que hoy mi agenda arranca con cuántos autos vendimos. Estamos muy contentos este año con nuestro lanzamiento. Estamos monitoreando de cerca la campaña. La campaña es una campaña que 360, como se dice, en distintos medios, digitales, gráficos, a través de televisión. Queremos posicionar a Expert Autos como primera prioridad. Tenemos un producto innovador que siempre creo que juntamos la experiencia y, digamos, con tecnología, con flexibilidad, con la posibilidad de tener un servicio muy bueno en todo el país, con un precio justo. Así que te diría que hoy es nuestro foco, está puesto en esto, y siguiendo muy de cerca cómo le va a nuestra red comercial, que es una de las principales características de nuestro lanzamiento. O sea, hoy el producto de automóviles de Expert se comercializa exclusivamente a través de nuestra red de Paz, y esto es un gran respaldo que queremos hacer a la red para justamente en este año que es tan importante este tema para nosotros, hacerlo a través de ellos. Después, por supuesto, el contexto en el cual nos manejamos, creo que todos ya fuimos bastante claros respecto a que es un contexto difícil. Estamos preocupados por cómo sigue el mercado laboral, como les comenté, la expectativa con respecto a cómo fue el producto del canje, cómo lograr liquidez y cómo lograr rentabilidad. Alberto señaló algo que es muy importante: va a ser un año donde tenemos que trabajar muy finito el resultado técnico, porque creo que va a ser uno de los grandes desafíos de los próximos años. Pero bueno, la agenda del 1 está marcada justamente en nuestro caso, por el proyecto más importante que este año era seguir y haciendo crecer la compañía de seguros, y el proyecto Autos como encabezando ese crecimiento. Andrés, no vamos a abrirte tu agenda cuando te levantás del escritor, pero vamos a hacerlo virtualmente. Contanos vos qué tema tenés como número 1. Como número 1 tenemos, el primer tema es cómo están nuestros productores y cómo es la realidad de ellos. Te diría que es la principal preocupación. Y dentro de la transformación digital es qué necesitan y qué herramientas están necesitando en esta nueva realidad, y nos desvela realmente ir mejorando y agregando herramientas para que se puedan manejar mucho mejor en atención y en la operación, que la atención siga siendo descentralizada y estar atento a cada lugar del país, porque el país es muy extenso y tiene distintas realidades, que esa descentralización la sigamos manteniendo y sobre todo profundizando. La tecnología, por el contrario, descentralizar la decisión
lo que tenemos como meta es que nos ayude a descentralizar. Y el otro punto importante es continuar con nuestra transformación digital y cultural que estamos llevando adelante, puesta en foco en tres grandes olas, que es arquitectura de productos, otra manera de poner a disposición los productos, de diseñarlos y de armar productos a medida de cada asegurado y cada productor. La segunda ola es la de siniestros. Apuntamos a hacer mucho más corto el periodo de tramitación de un siniestro, todo trazable, la trazabilidad a disposición del productor y del asegurado, una mejor experiencia de usuario en el siniestro con un mejor resultado de tiempo para asegurados y para terceros. Y la otra parte es la de administración y cobranzas, que también esto ha puesto mucho énfasis en poner a disponibilidad de los productores y de los asegurados para que los productores pongan a disposición de los asegurados variedad de formas de cobro o de pago para los asegurados, que la verdad que nosotros tenemos como ejemplo una aplicación para depositar cheques remotos que no había tenido mucha aceptación y con el COVID tuvo un uso muy, muy fuerte. Así que nos desvela primero cómo acompañan los productores para acompañar la realidad de sus asegurados en un momento económico y realidad de país bastante complejo y diverso. Como bien decía Alberto, vemos sectores como el agro y partes del interior del país que van a tener una recuperación bastante más rápida que otros sectores. Y la segunda parte es lograr esta transformación digital y cultural para acompañar a los productores y a los asegurados, y por otro lado sabiendo que vamos a tener por delante un año difícil, que nos toca un año difícil de acompañar a nuestros asegurados, y hay momentos en los cuales las compañías, digamos el seguro, cuando hablábamos de la parte digital, el rol es algo bastante complejo, que los asegurados quieren que el productor sea su referente y quien los ayude y los asesore. Así que disponibilizar todo lo más posible en manos de los productores para que los asegurados se sientan cada vez más cerca. Yo creo que hablábamos de las impresiones, el papel era lo más inclusivo, hoy el medio de comunicación más inclusivo que utiliza todo el mundo es el WhatsApp, estamos profundizando ese canal de comunicación de manera muy profunda para poder enviar y tener trazabilidad de todas nuestras operaciones a través de WhatsApp. Creo que esas son mis dos preocupaciones grandes, sabiendo que vamos a tener un año complejo y que nos toca esta vez acompañar fuertemente a nuestros productores porque tienen realmente con sus clientes un año bastante complejo. Alejandro, en el caso de tu agenda, yo me lo imagino debe ser enorme, muy alta, pero simplemente quiero que nos cuentes cuál es tu prioridad dentro de todos esos temas que estás manejando. Muy parecido a lo de mis colegas. Por un lado, y primero y principal, cada mañana ver de qué forma ayudar a los empleados y productores, sobre todo en la cuestión sanitaria. Si bien no hemos tenido ningún caso de contagio en el lugar de trabajo, los protocolos han funcionado muy bien en ese sentido, pero claramente hoy el virus está desparramado, hay zonas específicamente, para dar un ejemplo, General Roca, el Valle de Río Negro, donde la situación es tensa. Entonces, ver de qué manera se puede ayudar para que ellos y en definitiva todos estemos mejor. Desde el punto de vista del negocio, tal vez hoy el Banco del Sol, sin duda que acaba de ser lanzado, lo tenemos en alto grado como nivel de prioridades. Hay otras cuestiones muy preocupantes. Yo coincido un poco en lo que se mencionaba antes, Alberto, creo que lo comentó, de la brecha entre, o del potencial resultado financiero negativo en términos de inflación, que es un problema futuro, y le agrego una alta litigiosidad que sin duda se va a venir en rubros específicamente en riesgos del trabajo. Claramente ya se está empezando a ver. Hay en julio, en plena feria, digamos, de un sistema judicial que desde el 19 de marzo había dejado de funcionar, entraron más casos que en julio del año anterior. Y tiene que ver con que la pérdida de puestos de trabajo es un llamado a la litigiosidad. Por un lado,
la no conformación de las comisiones médicas en determinados lugares del país, los cuerpos médicos forenses, el hecho de que no tengamos peritos como empleados del Poder Judicial, que no tengan sus honorarios vinculados al propio dictamen que realizan, todas esas cosas pendientes de la reforma al sistema o de la ley complementaria del sistema de riesgos del trabajo, sumado a la pérdida de puestos de trabajo, que es el principal foco por el cual un empleado cuando deja de trabajar pierde incentivos para no accionar contra su empleador y contra su ART, en un mercado donde sabemos que la legislación está armada para fomentar el litigio y que muchas veces para muchas empresas, sobre todo para las pymes, un empleado, en lugar de fomentar la contratación de empleados, el emprendedor o el empresario lo piensa varias veces porque tiene miedo al juicio, al reclamo, y en el caso de riesgos del trabajo yo creo que va a haber una avalancha en cuanto los juzgados empiecen a estar plenamente abiertos. Ya en algunas jurisdicciones se han ingeniado mecanismos para que se pueda presentar el escrito y abrir la causa, pero no para contestar en los tiempos establecidos por las normas procesales, con lo cual no auguro ni hablar del tema del COVID, que es una cuestión aparte, donde hay algunos abogados, actores, caranchos, que son realmente muy creativos a la hora de imaginar aspectos donde hoy uno sabe que tiene el COVID, se cura, la mayoría de los casos afortunadamente, pero en los casos donde, y obviamente los casos que lamentablemente no se curan, corresponde, y hemos dicho aún antes de que se estableciera el COVID como enfermedad profesional, nosotros pedimos que así se hiciera. También es cierto que cuando se cura, como se cura una gripe, en muchos casos no deja secuelas, o da la impresión de que no deja secuelas, pero ya hay algunos abogados que están hablando de daños psicológicos y cuestiones que pueden también ser un foco de judicialidad en sí mismo. Pero bueno, más allá de la agenda de productos, de ramos creativas, de acciones, de negocios, yo creo que lo más importante que hay que pensar a la mañana es que el árbol no nos tape el bosque, ¿no? Porque muchas veces, y más en estas circunstancias, lo urgente termina ganándole a lo importante, y es en ese momento cuando se pierde el rumbo. Así que prioridades hay muchas, pero como bien decía Alberto, el hombre en el centro. El hombre y la mujer, hay que ser inclusivo. Decía el hombre en términos amplios, pero no quiero que después me critiquen. Está muy bien, está muy bien. Les hago una pregunta, una última pregunta, cortita, a cada uno de ustedes. Arranco, Alberto, con vos. Vuelvo a hacer el paseo por los diferentes cuadraditos que tenemos en esta pantalla. Oportunidades, pensando en el post-pandemia, en el día después, ¿qué enseñanza nos deja esta situación y qué oportunidades vemos? La primera enseñanza que nosotros levantamos es la resiliencia. La resiliencia que ha demostrado y hemos demostrado en conjunto las personas, a nuestro criterio es increíble. La capacidad en nuestras organizaciones de dar respuestas rápidas en entornos tan complicados como esto, el compromiso de la gente para atender las urgencias que se requieran. Lo vemos con nuestro personal y los productores de seguros, es decir, dándose respuesta en cualquier horario. Yo lamento que esta ley de teletrabajo por ahí pueda complicar avances significativos que en esta materia se están dando y no encontrar soluciones o marco general para que encontremos soluciones flexibles. Pero creo que vamos a salir muy fortalecidos de esta crisis, en esta pospandemia, y sin ninguna duda con innumerables oportunidades para seguir desarrollando con creatividad e innovación respuestas en función de las necesidades en el marco de las coberturas de riesgo que tenemos que atender nosotros, pero por sobre todas las cosas realmente yo rescato la capacidad que hemos tenido de adaptarnos y de mejorar incluso nuestros vínculos, nuestras reuniones, mejorar nuestra productividad en ese ámbito. Es una cosa extraordinaria.
y espero con mucha ansiedad, quizás que porque ya estoy muy grande y acostumbrado a otras cosas, es poder encontrarnos cara a cara y poder conversar y compartir tantas reuniones amenas como hemos tenido en otros momentos. Está bueno esto como herramienta, pero por favor, me gustaría poder darnos la mano y compartir otra mesa redonda. Absolutamente. Me informan por la cucaracha, nunca lo dije y lo puedo decir ahora, que se nos está acabando el tiempo del streaming. Así que esa pregunta que me quedaba para el resto la voy a dejar resumida en tu presentación, Alberto. Agradecerle muchísimo a los cuatro la oportunidad de habernos dado este espacio para compartir y conocer un poco más cómo piensan los CEOs de 4 compañías líderes de la República Argentina y, por supuesto, a cada uno de ustedes que están del otro lado y que nos han acompañado al cabo de esta hora. Muchísimas preguntas quedaron sin responder, pero esto fue simplemente una primer parada dentro de este camino a la conferencia anual de 100% seguro. Va a haber muchas más, con lo cual tomamos estas preguntas y ya vamos pensando para los próximos encuentros. Gracias y nos volvemos a encontrar muy pronto.